Mi esposa se fue de vacaciones sin mí, aunque le pedí que cancelándose. Hola a todos, estoy en una situación muy difícil con mi esposa en este momento y realmente necesito ayuda o algún tipo de consejo sobre qué hacer. Porque estoy completamente perdido, no quiero dejarme llevar por mis emociones, así que estoy aquí para pedir una opinión objetiva para contextualizar. Mi esposa y yo estamos casados desde hace 2 años y llevamos 5 juntos. Susana, de 36 años, y yo de 38 años, nos conocimos gracias a un par de amigos en común. Al principio de nuestra relación ella era muy independiente y eso es lo que realmente me gustaba de ella. Quería que siguiera siendo la misma incluso después de casarnos, pero no tenía idea de que tendría una interpretación tan diferente de la independencia, así que durante los últimos meses Susana y yo habíamos estado planeando tomar unas vacaciones porque ambos estábamos realmente exhaustos del trabajo y realmente necesitábamos un descanso. Decidimos que haríamos un viaje a California hace un par de semanas, pero lamentablemente no pude ir en el viaje porque mi madre tuvo un accidente justo una semana antes de que supuestamente nos fuéramos. Mi mamá tiene 60 años y ha vivido sola desde que mi papá falleció hace unos años. Estaba caminando por la calle cuando un automóvil la golpeó accidentalmente. Afortunadamente solo se fracturó el tobillo y se torció las muñecas al tratar de evitar la caída. Su seguro cubrió todo, pero obviamente aún necesitaba a alguien que se quedara con ella y la cuidara mientras se recuperaba. Este incidente ocurrió justo una semana antes de que nos fuéramos de vacaciones, así que le dije a mi esposa que tal vez podríamos cancelarlas por ahora para que yo pudiera cuidar a mi madre durante un tiempo. Siempre he tenido una relación muy cercana con mi mamá y les prometo que no es una suegra horrible. De hecho, ella y mi esposa han tenido una relación muy buena en el pasado, así que no entiendo por qué Susana estaba tan en contra de cancelar las vacaciones para quedarnos con mamá y cuidarla. Según mi esposa, le pareció ridículo que yo siquiera sugiriera algo así porque habíamos estado planeando estas vacaciones durante meses y realmente esperaba poder descansar del trabajo. No quería renunciar a eso solo para cuidar a mi madre, ya que yo podría simplemente contratar a una enfermera de tiempo completo para que la cuidara. Claro que podría hacer eso, pero aún así me parecía un poco insensible irnos de vacaciones solo porque mi madre había tenido un accidente y personalmente ni siquiera me importaba como parecía ante los demás. Solo quería estar allí para ella. Creo que como su único hijo era bastante normal que yo quisiera eso, pero ella insistió en que había trabajado muy duro durante los últimos meses y se merecía esto, y como mi madre no estaba en un estado realmente grave, solo eran lesiones menores, podía manejarlo sola. Argumenté que incluso si encontrábamos a una enfermera aún quería estar allí para ella y verla ocasionalmente, y no podría hacer eso si me fuera de vacaciones por 2 semanas. Simplemente no estaba lista para escucharme. Después de un tiempo comenzó a decir que yo era egoísta y un nene de mamá por actuar así, priorizando a mi madre sobre mi esposa. Me pareció muy injusto porque en varias ocasiones había hecho sacrificios por ella y su familia y parecía que ella lo había olvidado todo. Durante la semana previa al día en que íbamos a salir de vacaciones estábamos peleando literalmente todos los días y finalmente 2 días antes de nuestra partida ella me dijo que iba a ir de viaje sin mí y que si quería podía unirme más tarde, pero ella pensaba que yo era el que no estaba siendo razonable y que no iba a sacrificar sus vacaciones por mí, un nene de mamá. Después de eso no le hablé porque sentía que ya no tenía nada más que decirle. Parecía que ella ya había tomado su decisión y nada de lo que pudiera decir cambiaría eso, así que no quería perder mi tiempo. Naturalmente estaba muy disgustado por todo esto y empecé a pasar más tiempo en casa de mi madre para contarle lo que estaba sucediendo. Mi madre, siendo la persona que es, me dijo que era libre de irme y que realmente no le importaría, pero pude notar que estaba un poco molesta porque Susana ni siquiera la había visitado debido a nuestra pelea. Siempre había tratado a Susana como a su propia hija y sin embargo a ella no parecía importarle lo suficiente como para visitar a mi mamá a pesar de que estábamos peleando. Así que todas estas cosas se fueron sumando y el día que ella se fue de vacaciones ni siquiera se molestó en despedirse de mí. Simplemente se fue. Me sentí destrozado y no tenía idea de qué hacer. Después de pensarlo durante unos días, decidí hablar con un abogado y presentar una solicitud de divorcio porque las cosas habían llegado muy lejos. Después de algo así no creo que pudiera recuperarme y volver a verla de mi esposa se fue de vacaciones sin mí, aunque le pedí que cancelándose. Hola a todos, estoy en una situación muy difícil con mi esposa en este momento y realmente necesito ayuda o algún tipo de consejo sobre qué hacer. Porque estoy completamente perdido, no quiero dejarme llevar por mis emociones, así que estoy aquí para pedir una opinión objetiva para contextualizar. Mi esposa y yo estamos casados desde hace 2 años y llevamos 5 juntos. Susana, de 36 años, y yo de 38 años, nos conocimos gracias a un par de amigos en común. Al principio de nuestra relación ella era muy independiente y eso es lo que realmente me
Gustaba de ella, quería que siguiera siendo la misma incluso después de casarnos, pero no tenía idea de que tendría una interpretación tan diferente de la independencia, así que durante los últimos meses Susana y yo habíamos estado planeando tomar unas vacaciones porque ambos estábamos realmente exhaustos del trabajo y realmente necesitábamos un descanso. Decidimos que haríamos un viaje a California hace un par de semanas, pero lamentablemente no pude ir en el viaje porque mi madre tuvo un accidente justo una semana antes de que supuestamente nos fuéramos. Mi mamá tiene 60 años y ha vivido sola desde que mi papá falleció hace unos años. Estaba caminando por la calle cuando un automóvil la golpeó accidentalmente. Afortunadamente solo se fracturó el tobillo y se torció las muñecas al tratar de evitar la caída. Su seguro cubrió todo, pero obviamente aún necesitaba a alguien que se quedara con ella y la cuidara mientras se recuperaba. Este incidente ocurrió justo una semana antes de que nos fuéramos de vacaciones, así que le dije a mi esposa que tal vez podríamos cancelarlas por ahora para que yo pudiera cuidar a mi madre durante un tiempo. Siempre he tenido una relación muy cercana con mi mamá y les prometo que no es una suegra horrible. De hecho, ella y mi esposa han tenido una relación muy buena en el pasado, así que no entiendo por qué Susana estaba tan en contra de cancelar las vacaciones para quedarnos con mamá y cuidarla. Según mi esposa, le pareció ridículo que yo siquiera sugiriera algo así porque habíamos estado planeando estas vacaciones durante meses y realmente esperaba poder descansar del trabajo. No quería renunciar a eso solo para cuidar a mi madre, ya que yo podría simplemente contratar a una enfermera de tiempo completo para que la cuidara. Claro que podría hacer eso, pero aún así me parecía un poco insensible irnos de vacaciones solo porque mi madre había tenido un accidente y personalmente ni siquiera me importaba como parecía ante los demás. Solo quería estar allí para ella. Creo que como su único hijo era bastante normal que yo quisiera eso, pero ella insistió en que había trabajado muy duro durante los últimos meses y se merecía esto, y como mi madre no estaba en un estado realmente grave, solo eran lesiones menores, podía manejarlo sola. Argumenté que incluso si encontrábamos a una enfermera aún quería estar allí para ella y verla ocasionalmente, y no podría hacer eso si me fuera de vacaciones por 2 semanas. Simplemente no estaba lista para escucharme. Después de un tiempo comenzó a decir que yo era egoísta y un nene de mamá por actuar así, priorizando a mi madre sobre mi esposa. Me pareció muy injusto porque en varias ocasiones había hecho sacrificios por ella y su familia y parecía que ella lo había olvidado todo. Durante la semana previa al día en que íbamos a salir de vacaciones estábamos peleando literalmente todos los días y finalmente 2 días antes de nuestra partida ella me dijo que iba a ir de viaje sin mí y que si quería podía unirme más tarde, pero ella pensaba que yo era el que no estaba siendo razonable y que no iba a sacrificar sus vacaciones por mí. Un nene de mamá. Después de eso no le hablé porque sentía que ya no tenía nada más que decirle. Parecía que ella ya había tomado su decisión y nada de lo que pudiera decir cambiaría eso, así que no quería perder mi tiempo. Naturalmente estaba muy disgustado por todo esto y empecé a pasar más tiempo en casa de mi madre para contarle lo que estaba sucediendo. Mi madre, siendo la persona que es, me dijo que era libre de irme y que realmente no le importaría, pero pude notar que estaba un poco molesta porque Susana ni siquiera la había visitado debido a nuestra pelea. Siempre había tratado a Susana como a su propia hija y sin embargo a ella no parecía importarle lo suficiente como para visitar a mi mamá a pesar de que estábamos peleando. Así que todas estas cosas se fueron sumando y el día que ella se fue de vacaciones ni siquiera se molestó en despedirse de mí. Simplemente se fue. Me sentí destrozado y no tenía idea de qué hacer. Después de pensarlo durante unos días, decidí hablar con un abogado y presentar una solicitud de divorcio porque las cosas habían llegado muy lejos. Después de algo así no creo que pudiera recuperarme y volver a verla de la misma manera. Fue un paso muy difícil, pero pensé que era necesario porque ella me dejó muy claro que le importaban poco mis sentimientos. Incluso hablé con mi madre al respecto y ella sugirió que al menos esperara a que Susana regresara a casa. Discutí las cosas y luego decidir sobre el divorcio si no llegábamos a una conclusión. Pero yo no quería esperar tanto. Estaba herido por el hecho de que incluso después de irse ni siquiera se había molestado en hablar conmigo, así que durante todo el tiempo que ella estuvo de vacaciones solo estuve esperando a que regresara para poder resolver esto. Hace 2 días finalmente regresó y parecía muy feliz sin mí. Yo estaba en casa porque era fin de semana y en cuando entró en la casa me ignoró por completo y se fue directo al dormitorio. No sé qué significaba eso, pero me enfureció aún más y decidí que no iba a esperar más. Tenía que hacer esto ese mismo día. Después de un rato, cuando salió del dormitorio después de refrescarse, saqué los papeles de divorcio y se los entregué. Le expliqué que lo que había hecho y la manera en que se había comportado recientemente me había herido mucho. Además no parecía ni siquiera sentirlo, así que tuve que tomar esta decisión tan difícil de
Dejarla porque no creo que pueda hacer funcionar un matrimonio si ella ni siquiera se preocupa por mis sentimientos. Creo que realmente la sorprendió y literalmente no tuvo palabras durante los primeros segundos cuando finalmente habló. Comenzó a justificar lo que había hecho y dijo que siempre había sido una persona muy independiente y que era injusto que yo esperara que estuviera atada. Intentó decirme que a veces queremos cosas muy diferentes en la vida y eso está bien simplemente. Teníamos que respetarnos mutuamente porque así es como funciona un matrimonio. En este momento ella sentía que yo solo estaba haciendo un berrinche porque no podía respetar lo que ella quería, pero ese no era el caso en absoluto. Había reflexionado sobre las cosas porque había tenido suficiente tiempo para hacerlo, viendo como ella ni siquiera se molestó en hablarme una sola vez mientras estaba fuera. Literalmente no tenía manera de justificar o defender sus decisiones, por eso tuve que tomar esta medida extrema. Incluso entonces Susana podría haber simplemente disculpado y terminado todo, o podría haber ignorado la situación por completo como ya lo había estado haciendo en las últimas 2 semanas, pero decidió seguir discutiendo conmigo y terminamos en una pelea horrible. Ella seguía tratando de defender su decisión y hacer parecer que yo estaba exagerando, y al final me frustré tanto que simplemente empecé a pedirle que se fuera porque ya no podía tolerar más, así que empacó algunas de sus cosas y dejó la casa. Probablemente fue a vivir a un hotel. Esa pelea solo me hizo estar más seguro de que quería terminar este matrimonio porque no podía lidiar con el hecho de que incluso después de todo lo que había sucedido, ella ni siquiera pensara que era necesario disculparse una sola vez. De todos modos, eso fue hace un par de días. Esta mañana Susana me llamó para preguntarme cuándo podría volver a casa porque no quiere gastar su dinero viviendo en un hotel. Le dije que preferiría que no volviera a casa porque estoy decidido a divorciarme. Ella intentó empezar a discutir conmigo una vez más, pero esta vez simplemente colgué. Después de eso me envió un mensaje para disculparse, pero incluso entonces estaba tratando de hacer parecer que lo sentía porque yo me sentía mal por algo que ella había hecho mal. En su mensaje decía cosas como: lo siento porque te sentiste mal porque fui de viaje sola, pero siempre deberías haber sabido que soy muy independiente desde el principio. No quiero sacrificar mi individualidad por el bien de nuestro matrimonio, y tú tampoco deberías esperarlo. Como buen esposo sabía que ella solo se disculpó porque quería volver a casa y yo soy dueño de la casa, así que le dije que no quería que volviera. Luego ella comenzó a llorar en mensajes de voz y me llamó una y otra vez. No puede creer que le esté haciendo esto y piensa que soy muy egoísta, pero honestamente solo estoy tratando de protegerme a mí mismo porque ella me ha lastimado más en los últimos días que cualquier otra persona en toda mi vida y no puedo permitir que esto siga ocurriendo una y otra vez, así que creo que es mejor que estemos separados por ahora. Sé con certeza que realmente no tiene a dónde más ir porque sus padres no viven aquí y no tiene muchos amigos en quienes pueda confiar, pero no creo que eso sea mi problema en este momento. Después de todo, cuando yo me sentía mal, ella no pensó que fuera su problema resolverlo, así que estoy actuando de la misma manera, pero aún así me siento algo culpable por lo que estoy haciendo debido a todos los mensajes de voz que me ha enviado llorando y pareciendo miserable, aunque sé que es necesario. La misma manera fue un paso muy difícil, pero pensé que era necesario porque ella me dejó muy claro que le importaban poco mis sentimientos. Incluso hablé con mi madre al respecto y ella sugirió que al menos esperara a que Susana regresara a casa. Discutí las cosas y luego decidir sobre el divorcio si no llegábamos a una conclusión. Pero yo no quería esperar tanto. Estaba herido por el hecho de que incluso después de irse ni siquiera se había molestado en hablar conmigo, así que durante todo el tiempo que ella estuvo de vacaciones solo estuve esperando a que regresara para poder resolver esto. Hace 2 días finalmente regresó y parecía muy feliz sin mí. Yo estaba en casa porque era fin de semana y en cuanto entró en la casa me ignoró por completo y se fue directo al dormitorio. No sé qué significaba eso, pero me enfureció aún más y decidí que no iba a esperar más. Tenía que hacer esto ese mismo día. Después de un rato, cuando salió del dormitorio después de refrescarse, saqué los papeles de divorcio y se los entregué. Le expliqué que lo que había hecho y la manera en que se había comportado recientemente me había herido mucho. Además, no parecía ni siquiera sentirlo, así que tuve que tomar esta decisión tan difícil de dejarla porque no creo que pueda hacer funcionar un matrimonio si ella ni siquiera se preocupa por mis sentimientos. Creo que realmente la sorprendió y literalmente no tuvo palabras durante los primeros segundos cuando finalmente habló. Comenzó a justificar lo que había hecho y dijo que siempre había sido una persona muy independiente y que era injusto que yo esperara que estuviera atada. Intentó decirme que a veces queremos cosas muy diferentes en la vida y eso está bien simplemente. Teníamos que respetarnos mutuamente porque así es como funciona un matrimonio. En este momento ella sentía que yo solo estaba haciendo un berrinche porque no podía respetar lo que ella quería, pero ese no era el caso en absoluto. Había reflexionado sobre las cosas porque había tenido
Suficiente tiempo para hacerlo viendo como ella ni siquiera se molestó en hablarme una sola vez mientras estaba fuera. Literalmente no tenía manera de justificar o defender sus decisiones, por eso tuve que tomar esta medida extrema. Incluso entonces Susana podría haber simplemente disculpado y terminado todo, o podría haber ignorado la situación por completo como ya lo había estado haciendo en las últimas 2 semanas, pero decidió seguir discutiendo conmigo y terminamos en una pelea horrible. Ella seguía tratando de defender su decisión y hacer parecer que yo estaba exagerando, y al final me frustré tanto que simplemente empecé a pedirle que se fuera porque ya no podía tolerar más, así que empacó algunas de sus cosas y dejó la casa. Probablemente fue a vivir a un hotel. Esa pelea solo me hizo estar más seguro de que quería terminar este matrimonio, porque no podía lidiar con el hecho de que incluso después de todo lo que había sucedido, ella ni siquiera pensara que era necesario disculparse una sola vez. De todos modos, eso fue hace un par de días. Esta mañana Susana me llamó para preguntarme cuándo podría volver a casa porque no quiere gastar su dinero viviendo en un hotel. Le dije que preferiría que no volviera a casa porque estoy decidido a divorciarme. Ella intentó empezar a discutir conmigo una vez más, pero esta vez simplemente colgué. Después de eso me envió un mensaje para disculparse, pero incluso entonces estaba tratando de hacer parecer que lo sentía porque yo me sentía mal por algo que ella había hecho mal. En su mensaje decía cosas como: lo siento porque te sentiste mal porque fui de viaje sola, pero siempre deberías haber sabido que soy muy independiente desde el principio. No quiero sacrificar mi individualidad por el bien de nuestro matrimonio, y tú tampoco deberías esperarlo. Como buen esposo sabía que ella solo se disculpó porque quería volver a casa y yo soy dueño de la casa, así que le dije que no quería que volviera. Luego ella comenzó a llorar en mensajes de voz y me llamó una y otra vez. No puede creer que le esté haciendo esto y piensa que soy muy egoísta, pero honestamente solo estoy tratando de protegerme a mí mismo porque ella me ha lastimado más en los últimos días que cualquier otra persona en toda mi vida, y no puedo permitir que esto siga ocurriendo una y otra vez, así que creo que es mejor que estemos separados por ahora. Sé con certeza que realmente no tiene a dónde más ir porque sus padres no viven aquí y no tiene muchos amigos en quienes pueda confiar, pero no creo que eso sea mi problema en este momento. Después de todo, cuando yo me sentía mal, ella no pensó que fuera su problema resolverlo, así que estoy actuando de la misma manera, pero aún así me siento algo culpable por lo que estoy haciendo debido a todos los mensajes de voz que me ha enviado llorando y pareciendo miserable, aunque sé que es necesario para mí y mi salud mental mantenerla alejada en este momento. Soy el malo en esta situación por decirle a mi esposa que no quiero que vuelva a casa porque se fue de vacaciones sola. Edición: algunos detalles adicionales sobre esta situación para que todos puedan entenderlo. Ya habíamos pagado todo y dividido los costos, pero si al final cancelamos el viaje no estaríamos perdiendo mucho dinero. Ya había hablado con la aerolínea y me dijeron que si cancelamos nuestros boletos hasta 5 días antes de nuestra salida recibiríamos un reembolso con cargos por cancelación, los cuales no eran mucho dinero. Entonces Susana estaría bien con eso. Además, el hotel donde decidimos quedarnos pertenecía a un pariente de un amigo, así que ya teníamos tarifas con descuento. También hablé con él y me dijo que normalmente no reembolsan las habitaciones si no se cancelan con una semana de anticipación, pero que haría una excepción para nosotros. Le había contado todo esto a Susana antes de sugerir cancelar las vacaciones porque no quería que se preocupara por el dinero que perderíamos, pero ella ni siquiera mencionó eso. Así que sabía que no se trataba del dinero. También mencioné ciertos sacrificios que había hecho por su familia en mi publicación original, así que me gustaría ampliar eso. Hace unos años debía asistir a la boda de mi primo con quien tenía una relación muy cercana. Literalmente crecimos juntos, pero decidí saltarme la boda porque mi esposa volaba para ver a su familia, ya que su padre tenía una cirugía de vesícula biliar el mismo día. Ni siquiera tuvo que pedirme que la acompañara, simplemente fui porque su familia me había tratado muy bien y pensé que era algo que debía hacer no solo por mi esposa sino también por su familia. No creo que estuviera mal esperar lo mismo de ella. Si pude saltarme la boda de mi primo para estar con ella durante la cirugía de su padre, seguramente ella podría permitirnos cancelar nuestras vacaciones y posponer el viaje para otra fecha para que pudiera estar con mi madre, que es bastante mayor y acaba de sufrir un accidente. Siempre he estado allí para su familia y nunca me he considerado un gran esposo por hacerlo. Pensé que era simplemente mi deber, pero supongo que Susana no lo ve de la misma manera. Simplemente creo que es muy injusto, y también está el hecho de que realmente no pare estar arrepentida por nada. Solo se disculpó cuando se dio cuenta de que no tenía otro lugar a donde ir y vivir en un hotel costaría mucho dinero. Es triste. Actualización 1. Lamentablemente la sección de comentarios aquí no fue de mucha ayuda. La gente estaba dividida y algunos incluso se tomaron la libertad de llamarme nene de mamá, al igual que lo hizo Susana. Me
Gustaría defenderme en ese punto si preocuparse por tus padres y tratar de estar ahí para ellos cuando te necesiten es algo por lo que te menosprecian, entonces creo que unas personas aquí necesitan ayuda seria desde el principio. Dejé claro que mi madre no era una suegra problemática para Susana, nunca ha tratado de controlarla o algo así. Mencioné que tenían una relación muy buena en el pasado y que mi mamá siempre la trató como a una hija propia, así que era natural para mí esperar que ambos quisiéramos estar ahí para ella si el accidente no fue grave, pero aún así ella quedó bastante afectada. No olvidemos que mi madre tiene casi 70 años y un accidente como este puede tardar mucho en sanar debido a su edad. Hemos conseguido una enfermera a tiempo completo y ella ha estado allí con mi mamá, pero durante las 2 semanas que mi esposa no estuvo aquí yo visitaba a mi mamá cada 2 días después del trabajo y me quedaba con ella hasta que era hora de regresar a casa. No era solo por ella, también era por mí, porque pensaba que tendría un colapso si volvía a esa casa vacía y me daba cuenta de que Susan no estaba allí. Aún así mi madre no tuvo una sola cosa mala que decir de mi esposa, en cambio ella seguía convenciéndome de intentar hablar con ella y decía que debería pensar también desde su perspectiva antes de llegar a una conclusión, así que pueden ver que mi madre obviamente no es la villana aquí, como algunos están tan desesperados por hacerla ver, mientras mi madre intentaba que no reconciliándose vacaciones para poder estar ahí para ella. Creo que cualquiera en mi situación habría decidido terminar este matrimonio, porque por importante que sea Susana para mí no puedo soportar este tipo de falta de respeto, no hacia mí y definitivamente no hacia mi familia y mis sentimientos, así que he decidido seguir adelante con el divorcio y también he tomado la decisión de no permitir que regrese a mi casa ni a mi vida. Mis sentimientos no eran asunto suyo cuando me estaba lastimando, así que creo que es justo que la trate de la misma manera. También he hablado con mi madre al respecto y ella tiene sentimientos encontrados al respecto. Por un lado está muy agradecida conmigo para mí y mi salud mental mantenerla alejada en este momento. Soy el malo en esta situación por decirle a mi esposa que no quiero que vuelva a casa porque se fue de vacaciones sola. Edición: algunos detalles adicionales sobre esta situación para que todos puedan entenderlo. Ya habíamos pagado todo y dividido los costos, pero si al final cancelamos el viaje no estaríamos perdiendo mucho dinero. Ya había hablado con la aerolínea y me dijeron que sí cancelamos nuestros boletos hasta 5 días antes de nuestra salida recibiríamos un reembolso con cargos por cancelación, los cuales no eran mucho dinero. Entonces Susana estaría bien con eso. Además, el hotel donde decidimos quedarnos pertenecía a un pariente de un amigo, así que ya teníamos tarifas con descuento. También hablé con él y me dijo que normalmente no reembolsan las habitaciones si no se cancelan con una semana de anticipación, pero que haría una excepción para nosotros. Le había contado todo esto a Susana antes de sugerir cancelar las vacaciones porque no quería que se preocupara por el dinero que perderíamos, pero ella ni siquiera mencionó eso. Así que sabía que no se trataba del dinero. También mencioné ciertos sacrificios que había hecho por su familia en mi publicación original, así que me gustaría ampliar eso. Hace unos años debía asistir a la boda de mi primo con quien tenía una relación muy cercana, literalmente crecimos juntos, pero decidí saltarme la boda porque mi esposa volaba para ver a su familia, ya que su padre tenía una cirugía de vesícula biliar el mismo día. Ni siquiera tuvo que pedirme que la acompañara, simplemente fui porque su familia me había tratado muy bien y pensé que era algo que debía hacer no solo por mi esposa sino también por su familia. No creo que estuviera mal esperar lo mismo de ella. Si pude saltarme la boda de mi primo para estar con ella durante la cirugía de su padre, seguramente ella podría permitirnos cancelar nuestras vacaciones y posponer el viaje para otra fecha para que pudiera estar con mi madre, que es bastante mayor y acaba de sufrir un accidente. Siempre he estado allí para su familia y nunca me he considerado un gran esposo por hacerlo. Pensé que era simplemente mi deber, pero supongo que Susana no lo ve de la misma manera. Simplemente creo que es muy injusto y también está el hecho de que realmente no pare estar arrepentida por nada. Solo se disculpó cuando se dio cuenta de que no tenía otro lugar a donde ir y vivir en un hotel costaría mucho dinero. Es triste. Actualización 1. Lamentablemente la sección de comentarios aquí no fue de mucha ayuda. La gente estaba dividida y algunos incluso se tomaron la libertad de llamarme nene de mamá, al igual que lo hizo Susana. Me gustaría defenderme en ese punto si preocuparse por tus padres y tratar de estar ahí para ellos cuando te necesitan es algo por lo que te menosprecian. Entonces creo que unas personas aquí necesitan ayuda seria desde el principio. Dejé claro que mi madre no era una suegra problemática para Susana, nunca ha tratado de controlarla o algo así. Mencioné que tenían una relación muy buena en el pasado y que mi mamá siempre la trató como a una hija propia, así que era natural para mí esperar que ambos quisiéramos estar ahí para ella si el accidente no fue grave, pero aún así ella quedó bastante afectada. No olvidemos que mi madre
Tiene casi 70 años y un accidente como este puede tardar mucho en sanar debido a su edad. Hemos conseguido una enfermera a tiempo completo y ella ha estado allí con mi mamá, pero durante las 2 semanas que mi esposa no estuvo aquí yo visitaba a mi mamá cada 2 días después del trabajo y me quedaba con ella hasta que era hora de regresar a casa. No era solo por ella, también era por mí. Porque pensaba que tendría un colapso si volvía a esa casa vacía y me daba cuenta de que Susan no estaba allí. Aún así mi madre no tuvo una sola cosa mala que decir de mi esposa, en cambio ella seguía convenciéndome de intentar hablar con ella y decía que debería pensar también desde su perspectiva antes de llegar a una conclusión, así que pueden ver que mi madre obviamente no es la villana. Aquí, como algunos están tan desesperados por hacerla ver mientras mi madre intentaba que no reconciliándose vacaciones para poder estar ahí para ella, creo que cualquiera en mi situación habría decidido terminar este matrimonio porque por importante que sea Susana para mí no puedo soportar este tipo de falta de respeto, no hacia mí y definitivamente no hacia mi familia y mis sentimientos, así que he decidido seguir adelante con el divorcio y también he tomado la decisión de no permitir que regrese a mi casa ni a mi vida. Mis sentimientos no eran asunto suyo cuando me estaba lastimando, así que creo que es justo que la trate de la misma manera. También he hablado con mi madre al respecto y ella tiene sentimientos encontrados al respecto. Por un lado está muy agradecida conmigo porque significa mucho para mí y porque no muchas personas habrían sacrificado tanto por quedarse con su madre herida, pero por otro lado estaba realmente molesta porque esto creó tanto drama entre Susana y yo y esa realmente no era su intención. Ella no quería convertirse en un punto de discordia entre nosotros porque ella misma no tuvo una buena suegra cuando estuvo casada con mi papá y quería ser una mejor suegra ella misma, pero ahora sentía que había fracasado en eso. Tuve que convencerla de que esto no tenía nada que ver con ella y todo que ver con Susana. Estoy bastante seguro de que incluso si yo mismo hubiera resultado herido probablemente habría tenido la misma reacción. Esta no es la primera vez que Susana ha sido egoísta en nuestra relación y apenas estoy empezando a ver eso ahora. Siempre ha habido un patrón y ni siquiera me había dado cuenta hasta que este incidente ocurrió y me abrió los ojos a todo. En el pasado ha habido varias ocasiones en las que ha sido increíblemente egoísta y siempre esperaba que yo hiciera todos los sacrificios. Como mencioné, me perdí la boda de mi primo para estar con ella cuando su padre estaba en cirugía, pero solo 3 semanas después de eso, cuando le pedí que visitara a mi primo conmigo para que pudiéramos al menos entregarle los regalos de boda en persona, se negó a acompañarme. Pensaba que como mi primo no tenía problema con que no asistí, no era necesario que ella se molestara en visitarlo y que yo podía ir solo. Luego hubo otro incidente hace un par de meses cuando estaba pensando en voz alta y le pregunté a Susana si sí creía que sería una buena idea que renunciara a mi trabajo para comenzar mi propio negocio a finales de este año. Había estado pensando en eso durante mucho tiempo, pero esta fue la primera vez que lo dije en voz alta. No solo se enojó con mi sugerencia, sino que me dio la espalda y actuó de manera muy distante durante los siguientes días hasta que le dije que esto era solo una idea que estaba considerando y que aún no había decidido nada, pero por su reacción ya había deducido que ella no pensaba que fuera una buena idea. Decidí respetar eso, aunque ella podría haberlo expresado de manera más amable. Ella eligió actuar como si hubiera cometido un pecado solo por sugerir algo así. Su explicación para su comportamiento fue que también había estado trabajando muy duro y pensar que yo siquiera consideraría renunciar a mi trabajo y comenzar algo propio sabiendo el riesgo que conlleva no era algo con lo que estuviera de acuerdo. Por eso pudo haber reaccionado de manera exagerada, porque realmente quería que ahorrar dinero para nuestro futuro para que pudiéramos jubilarnos rápidamente. Por eso decidí posponer comenzar mi propio negocio, pero luego en un par de semanas comenzó a decirme que realmente quería unas vacaciones porque necesitaba un descanso del trabajo. Cuando le recordé que ella misma había dicho que no pensaba que fuera una buena idea gastar demasiado dinero, comenzó a decir que esto era diferente. Podría haber sido una situación completamente diferente, pero en el pasado solo puedo pensar en mí haciendo sacrificios por el bien de nuestro matrimonio. Ella siempre solo hace demandas y se sale con la suya, y cuando no consigue lo que quiere todavía intenta echarme la culpa y hacerme sentir mal por todo, pero lo siento, ya no puede seguir así y creo que realmente necesito poner un límite en este punto, así que creo que estoy haciendo lo correcto al divorciarme. Ella sigue enviándome mensajes de texto y enviándome mensajes de voz una y otra vez y aún no la he bloqueado, pero he silenciado sus notificaciones para no tentarme a leer lo que envió y permitir que eso me afecte. Todavía estoy bastante vulnerable y sé que sería muy fácil para ella manipularme, así que ni siquiera quiero verla en este momento. Ella tiene un par de semanas para responder a la petición de divorcio, así que veremos cómo va todo. Actualización 2. Susana finalmente ha respondido a mi petición de
Divorcio después de casi 3 semanas de silencio. No está impugnando el divorcio, lo cual no es sorprendente dada su falta de comunicación conmigo durante las últimas 2 semanas. Sin embargo, su respuesta viene con demandas inesperadas en primer lugar y ante todo está demandando una cantidad significativa como acuerdo y también está buscando pensión alimenticia. Esto me sorprende porque a lo largo de nuestro matrimonio ella enfatizó su independencia. No tiene sentido para mí porque se sentiría con derecho a pensión alimenticia cuando tenemos ingresos similares. Además insiste en que vendamos la casa y dividamos las ganancias. Esto es particularmente frustrante porque, como mencioné antes, la casa es mía, me fue dejada por mi tío en su testamento y he vivido aquí mucho antes de conocer a Susana. Ella no tiene ningún reclamo legal sobre la casa, lo que hace que su demanda sea preocupante. Hay otras porque significa mucho para mí y porque no muchas personas habrían sacrificado tanto por quedarse con su madre herida, pero por otro lado estaba realmente molesta porque esto creó tanto drama entre Susana y yo y esa realmente no era su intención. Ella no quería convertirse en un punto de discordia entre nosotros porque ella misma no tuvo una buena suegra cuando estuvo casada con mi papá y quería ser una mejor suegra ella misma, pero ahora sentía que había fracasado en eso. Tuve que convencerla de que esto no tenía nada que ver con ella y todo que ver con Susana. Estoy bastante seguro de que incluso si yo mismo hubiera resultado herido, probablemente habría tenido la misma reacción. Esta no es la primera vez que Susana ha sido egoísta en nuestra relación y apenas estoy empezando a ver eso ahora. Siempre ha habido un patrón y ni siquiera me había dado cuenta hasta que este incidente ocurrió y me abrió los ojos a todo. En el pasado ha habido varias ocasiones en las que ha sido increíblemente egoísta y siempre esperaba que yo hiciera todos los sacrificios. Como mencioné, me perdí la boda de mi primo para estar con ella cuando su padre estaba en cirugía, pero solo 3 semanas después de eso, cuando le pedí que visitara a mi primo conmigo para que pudiéramos al menos entregarle los regalos de boda en persona, se negó a acompañarme. Pensaba que como mi primo no tenía problema con que no asistí, no era necesario que ella se molestara en visitarlo y que yo podía ir solo. Luego hubo otro incidente hace un par de meses cuando estaba pensando en voz alta y le pregunté a Susana si creía que sería una buena idea que renunciara a mi trabajo para comenzar mi propio negocio a finales de este año. Había estado pensando en eso durante mucho tiempo, pero esta fue la primera vez que lo dije en voz alta. No solo se enojó con mi sugerencia, sino que me dio la espalda y actuó de manera muy distante durante los siguientes días hasta que le dije que esto era solo una idea que estaba considerando y que aún no había decidido nada, pero por su reacción ya había deducido que ella no pensaba que fuera una buena idea. Decidí respetar eso, aunque ella podría haberlo expresado de manera más amable. Ella eligió actuar como si hubiera cometido un pecado solo por sugerir algo así. Su explicación para su comportamiento fue que también había estado trabajando muy duro y pensar que yo siquiera consideraría renunciar a mi trabajo y comenzar algo propio sabiendo el riesgo que conlleva no era algo con lo que estuviera de acuerdo. Por eso pudo haber reaccionado de manera exagerada, porque realmente quería que ahorrara dinero para nuestro futuro para que pudiéramos jubilarnos rápidamente. Por eso decidí comenzar mi propio negocio, pero luego en un par de semanas comenzó a decirme que realmente quería unas vacaciones porque necesitaba un descanso del trabajo. Cuando le recordé que ella misma había dicho que no pensaba que fuera una buena idea gastar demasiado dinero, comenzó a decir que esto era diferente. Podría haber sido una situación completamente diferente, pero en el pasado solo puedo pensar en mí haciendo sacrificios por el bien de nuestro matrimonio. Ella siempre solo hace demandas y se sale con la suya, y cuando no consigue lo que quiere todavía intenta echarme la culpa y hacerme sentir mal por todo. Pero lo siento, ya no puede seguir así y creo que realmente necesito poner un límite en este punto, así que creo que estoy haciendo lo correcto al divorciarme. Ella sigue enviándome mensajes de texto y enviándome mensajes de voz una y otra vez y aún no la he bloqueado, pero he silenciado sus notificaciones para no tentarme a leer lo que envió y permitir que eso me afecte. Todavía estoy bastante vulnerable y sé que sería muy fácil para ella manipularme, así que ni siquiera quiero verla en este momento. Ella tiene un par de semanas para responder a la petición de divorcio, así que veremos cómo va todo. Actualización 2. Susana finalmente ha respondido a mi petición de divorcio después de casi 3 semanas de silencio. No está impugnando el divorcio, lo cual no es sorprendente dada su falta de comunicación conmigo durante las últimas 2 semanas. Sin embargo, su respuesta viene con demandas inesperadas en primer lugar y ante todo está demandando una cantidad significativa como acuerdo y también está buscando pensión alimenticia. Esto me sorprende porque a lo largo de nuestro matrimonio ella enfatizó su independencia. No tiene sentido para mí porque se sentiría con derecho a pensión alimenticia cuando tenemos ingresos similares. Además insiste en que vendamos la casa y
Dividamos las ganancias. Esto es particularmente frustrante porque como mencioné antes la casa es mía, me fue dejada por mi tío en su testamento y he vivido aquí mucho antes de conocer a Susana. Ella no tiene ningún reclamo legal sobre la casa, lo que hace que su demanda sea preocupante. Hay otras demandas en su petición que también me molestan, pero estos son los puntos principales que más me han perturbado. Inicialmente consideré contactarla para preguntarle qué estaba pensando, pero mi abogado me aconsejó que no lo hiciera. Participar directamente podría darle ventaja, especialmente porque parece estar decidida a presionar estas demandas. He discutido la situación con amigos y la mayoría apoya mi perspectiva, incluso mi abogado está de acuerdo en que las demandas de Susana parecen poco razonables dadas las circunstancias. Francamente estoy de por cómo han resultado las cosas. Aunque he reconocido su egoísmo pasado, no anticipé este nivel de codicia. Dudo en usar el término cazador de fortunas, pero sus demandas sugieren un nivel de motivación financiera que me resulta preocupante. Creo que podríamos haber terminado nuestro matrimonio de manera amistosa sin arrastrarlo a una fea batalla legal. Desafortunadamente, parece que Susana no está dispuesta a resolver las cosas pacíficamente. Ahora parece que tendremos que resolver estos problemas a través de mediación. Tengo la esperanza de que podamos llegar a un acuerdo justo y razonable que respete los derechos y circunstancias de ambos tal como están las cosas. No puedo estar de acuerdo con su petición actual y estoy comprometido a garantizar un resultado justo. Aprecio el apoyo de mis amigos y la guía de mi abogado durante este momento difícil. Sigo centrado en navegar este proceso con integridad y justicia. Actualización 3 por fin. Tengo un momento para ponerlos al tanto de lo que ha estado sucediendo. Los procedimientos de divorcio siguen en curso, pero desde mi perspectiva las cosas van bien. He logrado que Susana, mi futura exesposa, esté de acuerdo con la mayoría de mis condiciones excepto en lo que respecta a la casa. Sin embargo, no estoy muy preocupado por eso porque, como mencioné antes, la casa es mía y yo tengo la última palabra en lo que suceda con ella. Estoy seguro de que resolveremos ese tema en la próxima sesión. En una nota más positiva, la salud de mi mamá ha mejorado significativamente. Ahora puede moverse más y he organizado que un fisioterapeuta la ayude con ejercicios ligeros todos los fines de semana. Es genial verla progresar hacia la recuperación. El mes pasado tomé una decisión importante, renuncié a mi trabajo y pronto lanzaré mi propio negocio. Esto ha estado en proceso desde hace un tiempo y ha sido una buena distracción. Durante las etapas iniciales de mi divorcio he estado ocupado desarrollando el modelo de negocio y discutiendo planes con amigos que ahora son socios en la empresa. También hemos asegurado inversiones de miembros de la familia y estoy realmente emocionado por este nuevo capítulo. Siento que es el momento perfecto para un nuevo comienzo. Susana y yo no hemos hablado cara a cara desde que comenzaron las sesiones de mediación. Toda la comunicación ha sido a través de nuestros abogados y personalmente estoy bien con ese arreglo. Aunque ella ha intentado comunicarse varias veces, no estoy interesado en volver a hablar del pasado. He llegado a la paz con la situación y estoy enfocado en avanzar con mi vida. Por supuesto, a veces desearía que las cosas hubieran funcionado de manera diferente con Susana. En el fondo todavía tengo sentimientos por ella, pero he comprendido que el amor por sí solo no es suficiente para sostener un matrimonio. Requiere esfuerzo mutuo y sacrificio, lo cual lamentablemente no parecía equilibrado en nuestro caso. Desde aquí en adelante miro hacia el futuro y no me detengo en el pasado. Tengo mi negocio, una familia y amigos que me apoyan. Todos ellos son esenciales para mi felicidad. Actualización 4. Vuelvo a ustedes porque ha terminado el divorcio y no he tenido que vender la casa. No puedo negar que eso me quita un peso de encima, porque si hubiera tenido que vender eso hubiera agregado más estrés al que ya tengo con mi negocio, que por cierto ya está en funcionamiento y va bien. No tiene beneficios todavía, pero recién van poco más de 2 meses y todos los ingresos se están reinvirtiendo en él. Al menos los números son prometedores y esperamos que crezca bastante bien. Pero la actualización también va de mi ahora ex esposa Susana, ya que ahora me ha revelado algo bastante interesante, y es que poco después del divorcio, en donde no obtuvo la casa como dije, ella vino a mi oficina. Supongo que buscaba de desquitarse porque no obtuvo lo que quería. Me dijo que durante el viaje me había sido infiel y que se alegraba de haberse divorciado de un perdedor como yo. También dijo que mi negocio iba a fracasar y nuevamente me dijo nene de mamá. Le dije que nada de eso me importaba ahora porque no estábamos casados, así que podría guardarse sus opiniones en donde ya sabe. Luego uno de mis socios le pidió que se fuera y así lo hizo. No sé si lo de la infidelidad es cierto o no, o si simplemente lo dijo porque estaba enojada por él divorcio, pero de todas formas solo refuerza mi decisión de divorciarme de ella, ya que cuando se lo pedí todavía tenía dudas porque todavía pensaba que quizás estaba llevando las cosas muy lejos. Sin embargo, ahora, ya sea por la infidelidad o por lo mezquino de todo, creo que he tomado la mejor decisión. En cuanto a mi madre, aún la visito, pero no tanto como antes porque ya se ha recuperado.